Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar. Les voy a presentar, están con nosotros Andrea Palet, ella es la directora del Magíster en Edición de nuestra facultad, y nuestra invitada María Sonia Christoph. Así que damos la bienvenida, muchas gracias, y al final, por favor, si quieren, pueden realizar preguntas. Gracias. Aló. Buenos días. Hace una década ya, Alejandra Costamaña, aquí presente, me dijo que había una escritora argentina extremadamente piola y extremadamente buena que me iba a gustar. Así fue, pasaron los años, pasaron muchas cosas, la conocí, me dio muy buenos consejos que nunca seguí, etc. Y ahora, a raíz de Derroche, su última novela, de unos premios, de una claridad nueva quizás, paseando por el carnaval de espejos, que es la prensa en internet, me entero de que por fin más gente está conociendo a María Sonia Christoph, lo que me sitúa en la sólida y muy ridícula posición de fan de la primera hora. Esa que dice, yo la vi primero, yo les dije, pero claro, como a mí nadie me hace caso. Y igual he cumplido con mi deber de fan con las cuotas al día. Cuando busqué ayer en mi casa su estupenda novela Inclúyanme afuera, no la encontré porque la tengo prestada. Tampoco encontré Falsa calma, una de las mejores crónicas que he leído en mi vida, sobre cómo el exceso de paisaje puede hacer mal a la gente si ésta siente que su propia presencia, su identidad, dejó de tener sentido. Busqué también La última gauchada, excelente antología que publicó aquí Alquimia, por ahí por el 2014, y donde hay un texto suyo. Y claro, libro prestado, ido de mí, difundida la palabra. Si fue alguien que esté aquí hoy, si alguno de ustedes los tienen, sepan que las lagunas argumentales que emerjan de esta presentación son exclusivamente culpa de ustedes. Yo sé que novela híbrida o amalgama de géneros son expresiones recurrentes al hablar de sus obras de ficción, como Derroche, como Inclúyanme afuera, como Mal de época. Y aunque pertinentes, no me siento capaz de usarlas porque, siendo latinoamericana y siendo este año del Señor el 2023, me parece que ese programa, que incluye investigación y consignación de fuentes, borroneo de fronteras paratextuales, trabajo de archivo, comentarios sin disfrazar, ese programa, digo, ya lleva su buen rato enteramente legitimado en la literatura contemporánea más interesante. Es decir, que ya es una estrategia del arte cuyos lectores acogemos y comprendemos. Para el resto, y aquí me conduelo por todas las entrevistas que Sonia ha tenido que dar en un país muy, muy lejano, y como dicen que decía Lebrero, novela es todo lo que vaya entre tapa y contratapa, y dejémonos de joder. Lo que celebramos hoy aquí no es tanto la rareza o la novedad, como una obra increíblemente atractiva y tan consistente que podría hacernos creer que fue fríamente concebida como un plan quinquenal. Y no piensen mal sobre la referencia, recuerden que los primeros planes quinquenales sí resultaron. Tan consistente, tan redondo parece el plan Christoph, que en realidad ni pregunto ni me importa si estoy delante de una ficción o una no ficción escrita por ella. Porque también estas últimas, en libros como Desubicados, como Falsa calma, y en sus magníficos artículos en revistas, crónicas de viaje, prólogos y miniaturas, emiten un bling bling neuronal, tienen un fondo de alto voltaje que la distinguen de ciertos intentos vacuos de recurrencia literaria a lo real y al archivo solo porque está de moda. ¿Por qué es tan buena? No sé, quizá porque tiene clarísima la diferencia entre hacer ficción a partir de asuntos reales, cosa que le importa un fleco, y en cambio prefiere, como se dice en Mal de época, la operación contraria, contar como real lo que surgió de la más rotunda invención. Sus apuntes y artículos perfectamente podrían ser parte de sus novelas, tal como Coetzee metió en Elizabeth Costello sus conferencias en Princeton sobre la vida de los animales. Y el ejemplo no es azaroso, por supuesto. Pero a diferencia de Elizabeth Costello, más o menos, en las novelas de Sonia hay peripecia y es inesperada, original, a veces hasta feliz, casi siempre imposible y por eso libre. En Derroche, por ejemplo, dos veteranas de la provincia profunda
coordinan la teatralización de un chantaje múltiple que ya se lo quisieran los guionistas de Ocean's 11, también conocida como La Gran Estafa. Y hay humor, muchísimo. Humor del tipo que te hace sentir culpable de estar riéndote por dentro, porque bueno, todo es muy serio alrededor. Pero después no, después uno sospecha rapidito que es parte sustancial del proyecto de Sonia el moverse la jaula a uno misma, el nunca quedar instalada, petrificada en la solemnidad de tener razón. Una bacteria muy peligrosa que al parecer se contagia por acumulación de reseñas que incluyen el concepto lucidez, como en una autora lúcida y variantes. Diría también, como todo el mundo, que en su obra son recurrentes los desplazamientos, el movimiento. Me hace pensar en escritoras que viajan para encontrarse, como Cynthia Rimsky, o autores que caminan para compenetrarse con su entorno, como el Federico Galende de Historia de mis pies. Pero no sé si esto del movimiento es una característica con mucha fuerza explicativa, a menos que calibremos su importancia en kilómetros. ¿No hay en toda literatura desplazamientos? Sus tópicos, sus intereses. 1. ¿Por qué trabajamos tanto? Subtema 1.1. La inmensa y desesperante lata que es la adultez responsable a partir de cierta edad. 2. Los animales. 3. La fuga. 4. La resistencia, que es la variante política de la fuga. 1. Lo del trabajo. Lo que el personaje de Lucrecia llama en derroche extractivismo vital, nuestra alienada o bien impotente rendición a una productividad laboral absurda, que será insostenible cuando por fin la miremos de frente, ojalá antes de haberse completado nuestra transformación en lemmings que hacen fila al borde del acantilado, está presente en casi o todos los textos de Sonia que yo al menos conozco, y es central en la espectacular Derroche, de la que encantada daría más detalles sobre cómo contagia las ganas de dejarlo todo y mandarse a cambiar. Sin embargo, dado que su personaje trabaja en una universidad privada, editando cosas, apagando incendios comunicacionales, ayudando a difundir programas de estudio, y como igual necesito seguir teniendo trabajo dentro de 45 minutos, me abstendré de la perspectiva más kamikaze y optaré por el misterio para que no crean que estoy mandando mensajitos. 2. Los animales. No las mascotas, que por ejemplo en los cuentos de animales domésticos de Costamaña o los de Guadalupe Nettel en El matrimonio de los peces rojos, que allí funcionan como bastón, como ángeles, como evidencia o como sustituto emocional, sino los animales como problema y como paradoja. En toda su obra, Sonia realza nuestra ciega y finalmente trágica relación con ellos tras la grieta que abrió la Ilustración, subiéndonos al pedestal y pateando para abajo a ellos, a todos los demás, alejándonos del calor que irradiaba la cercanía taxonómica de los hermanos chanchos, los hermanos perros, los hermanos avícolas, cuyos nombres individuales hasta hace muy poco escribíamos en cursivas, como los de las naves o las historias. En Desubicados, un libro de 2012, la protagonista encuentra una salida al agobio en la adopción no de un animal, sino de un zoológico completo, como sí lugar, como remanso de una extraña paz ruidosa, la que en todo caso no le dura, porque el hámster corre incansable en la ruedita que es su cabeza, y esos seres peludos le empiezan a importar, a preocupar. Ya está allí Pipo, el jabalí rescatado en Rosario, quizá inspirador del bardo, el shakespeariano chancho salvaje que en Derroche es la estrella de la banda de rock Más chancho serás vos. Y aquí está Blanquita, la chancha que protagoniza un maravilloso artículo de Sonia en la revista Santiago, llamado ¿Por qué se dice que una chancha no hace nada? Blanquita, a quien los humanos del lugar envidian como si la vieran tomando sol en un resort con un cóctel con paragüitas. Bueno, en realidad eso es lo que hace. Y por eso picanean a su dueño. ¿Cómo puede ser que tenga esa chancha ahí tomando sol?, le dicen. ¿Para cuándo el asadito? ¿Para cuándo los chorizos? Un animal no útil. Aberración. En la misma revista, Sonia ha escrito también sobre ovejas y sobre perros. En su carro, unos perros calmantes, perros protectores de la pampa, los perros de la paz. En un tono que me recordó el de la periodista chilena Claudia Ursúa cuando escribió para Dossier sobre la gran belleza y el gran problema de los baguales, los perros asilvestrados en Magallanes.
Extraño tanto leer cosas así en la prensa. Esto ya se fue para no volver. Pero ahí está Sandra, la orangutana sobre la cual Sonia escribió un perfil, un largo perfil, al raíz de haber sido sujeto de un habeas corpus. Sandra, no Sonia. Y cuyo caso hizo historia al haber establecido un tribunal de casación en Argentina, que la orangutana era un sujeto no humano y como tal titular de derechos. Cuenta Sonia en ese perfil. Un cuidador dice que hay gente que la visita regularmente, a veces todos los días, como si fuera un pariente que los necesita, un familiar preso o enfermo, alguien a quien preferirían ver en otro lado, aunque las cosas se hayan dado así. Tanto Mal de Época como Derroche cierran con animales de gran inteligencia y comprensión del momento histórico, dando lecciones a sus compañeros humanos, optando por la acción política en el caso del Guaycurú, que termina como terrorista suicida, aunque la gente lo confunda con un dron encubierto, y optando por la reflexión reposada en el caso del David Bowie porcino de Derroche. Pero no crean que Sonia construye charadas o jueguitos simpáticos con animales antropomorfizados. No. Esto es una exploración de posibilidades y escenarios. Estos son voces puestas en bocas no humanas, perfectamente naturales. Si hablan los muertos en las novelas y si su discurso nos parece totalmente verosímil, ¿por qué no podrían reflexionar humanamente los animales, que además nos conocen tan bien? Solo quedan 18 páginas. 3. La fuga, la partida, el decir basta. Y la excentricidad como decisión moral. No acotada al individuo, pero partiendo del individuo, porque alguien tiene que dar el ejemplo. Una disrupción no existencialista, sino con foco en las ganas. Ese elemento tan poco frecuente en la literatura tristona. Algo que la obra de Sonia nunca, pero nunca es. Y cuando aquí y allí habla de las ganas, creo que se refiere a tener una propuesta en contra del pesimismo elegante y resabido. A ti te hablo, actitud nuestra hacia el actual proceso constituyente, por ejemplo. No hay futuro sin ganas, dice un personaje de Derroche, que sabotea el encefalograma plano que es la vida de oficina a base de volver a todo el mundo adicto a las facturitas. Por eso, 4, hay siempre resistencia en los libros de Sonia. Resistencia que puede ser racional o delirante, pero siempre muy concreta, muy física, a veces literalmente muscular, como cuando sus personajes o personas o ella misma salen en estampida. Los caminantes compulsivos en Mal de Época, la huelga de hablar en Inclúyanme afuera, los sabotajes o, otro ejemplo, en Derroche, el profesor que se siente perseguido porque cree que lo insultan, en todas partes lo insultan, entonces no lo puede soportar y se va a otro país donde hablan otra lengua, para vivir tranquilo, porque en otro idioma si lo insultan no se va a dar cuenta, hasta que empieza a entender y se tiene que ir a otra parte y luego a otra, porque en todas partes siente que lo insultan, pero se va. En sus personajes las estrategias son desesperadas, autoinmunes, involuntarias, pero nunca hay complicidad cómoda, pasividad. La protagonista de Inclúyanme afuera, una intérprete simultánea de Naciones Unidas, creo, porque como no tengo el libro, porque lo presté, no me acuerdo, se harta de la palabrería del mundo y se arranca a un pueblo perdido con el plan de estar un año en silencio. Pero ya que está allí, decide revolver el gallinero e impedir la restauración de 2 ex animales, Mancha y Gato, 2 caballos embalsamados que tienen su viñeta asegurada en el cómic heroico de la historia argentina. Y, ojo al charqui, logra su cometido. En Mal de Época, el paranoico y el guaycurú en adjetivos planean, ya lo dije, un acto arriesgado que finalmente solo lleva a cabo el halcón, como ese militante descolgado que no llegó a hacer el punto y nunca supo del cambio de las instrucciones, pero de todas formas actuó. Entre paréntesis, leí que uno de los libros favoritos de Sonia es A Contrapelo, de Huysman, que es puro exceso, casi pútrido exceso. Un tipo de huida hacia adelante, más bien exclusiva de los ricos, pero que aún así es resistencia. En este caso, a la eficiencia utilitaria, al burgués como il faut, al orden y a la tiranía del buen gusto.
Volviendo a donde estábamos, en su obra la resistencia no se vocea, sino que se encarna. A veces yéndose, a veces en forma de sabotaje incruento, de terrorismo blanco. O como entendía el terrorismo blanco 62, modelo para armar, de Cortázar. Esa novela que leí demasiado chica para que me importe que hoy la consideren ingenua o fallida. Y donde, ¿alguien se acuerda? Una célula activista dejaba cajas de fósforo ya usados en el supermercado para sembrar la incertidumbre sobre el orden del mundo. Este sí que es un invento dentro de todo este invento que es hablar de literatura, aunque no soy literaria, como decía de ella misma, mi parienta ficticia Rosa Araneda. Pero creo que en esta última novela, donde en realidad hay material para 3 novelas mínimo, por lo tanto un derroche, Sonia está bordando una filigrana, regalando o quemando, o regalando quemando, ese plus de ideas geniales en lo que podría ser un fantástico atentado contra el cálculo, la justa medida y de paso cualquier planificación editorial. Me refiero a 2 secciones que disfruté especialmente, pero que quizá podrían no haber estado sin que sufriera demasiado la estructura moral de la novela. Una es la sección de los rehenes de sus deseos, que es increíble, podría haber leído 200 páginas más solo de eso. Y otra, la sección de los flashes sobre gente que mandó toda la mierda y dijo, chao, yo aquí me bajo. Ahí veo libertad, veo resistencia, veo el despliegue del plan Christoph en todo su esplendor. Decisiones que se toman, cambios de eje, caballazos de la vida, salidas a tomar aire, no para volver más energizada, sino para ir probando la libertad de no volver. La aspiración razonada de mandarse a cambiar. Esa posibilidad que se corporizó fugazmente frente a nuestros ojos en la pandemia para volverse bruma y nada tan rápido que ya volvió a su estatus de sueño. Todo eso es parte del diagrama de Venn, que es la obra completa de María Sonia Christoph, a quien le veo cada día más cara de Bárbara Feldon, la Gente 99, pero trabajando para caos, no para control. Porque Derroche apareció en el 2022, pero el plan Christoph de intoxicación y develamiento es muy anterior y hoy parece anticipatorio. Si hasta hace poco hablar de utopías o cambios radicales en el entramado social podía parecer fuera de onda, en pleno antropoceno y después de la pandemia, después de tantas muertes solitarias detrás de un vidrio, después del 1 millón de bajas en el país más rico y poderoso del mundo, después de que increíblemente no se liberara la propiedad industrial de la vacuna para su producción rápida en el sur global, proponer ideas peligrosas como hace ella, proponer trabajar menos, soltar y no aguantar humillaciones, ya no parece una locura hippie, sino una idea de campaña francamente razonable. No estoy dentro de su cabeza, pero imagino esta posibilidad. Que la Gente 99 se haya propuesto actuar contra esa máxima que dice que el mayor triunfo del capitalismo moderno es impedirnos imaginar otras maneras de vivir. Y entonces lo que leemos en toda su obra como reflexión inteligente o como delirio y derroche de las posibilidades gozosas de la literatura podría ser en realidad una táctica de infiltración en esta guerra sorda que estamos librando contra el futuro. Infiltración de un programa que Sonia sí ha explicitado en otro lugar, diciendo, por ejemplo, que puede tomar la forma de una renta universal, de trabajar nada más que 4 horas por día y que haya menos trabajo para mayor cantidad de gente. Eso de generar vida, eso de tener tiempo para irte con tus amigos, con tus hijos al parque. Por supuesto que exagero porque para eso vinimos. Pero imagino que si algún día tenemos noticia de que la Gente 99 logró sortear todas las barreras de seguridad y se abrazó a la nariz de un cohete de SpaceX a punto de despegar, enarbolando una proclama anticapitalista absolutamente atendible, no podremos decir que María Sonia Christoph no nos avisó. Y si eso ocurre, será porque no entendimos la importancia de tener tiempo para ir al parque y de que ese parque siguiera siendo verde y que se llamara La Idea y que hubiese en él animales que consideremos nuestros hermanos. Gracias.
Bueno, hola. A ver. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Extraordinario el texto, una vez más. Impresionante, impresionante. Impresionante. Bueno, no extraña. Justo ayer hablábamos con Marcela de lo bien que escribe Andrea, ¿no? Estábamos hablando de leo y olvido, porque en general ella no tiende a que nosotros lo olvidemos, que escribe bien, pero no lo olvidamos. Así que gracias. Gracias a la universidad por esta invitación, gracias a Marcela Aguilar Guzmán y gracias a todos y todas por estar acá hoy. Bueno, he traído un texto inédito preparado para la ocasión que es una sucesión de pasajes, son 10 pasajes, algunos más breves, otros más largos. Y bueno, voy a leerlo. Estoy recuperándome de una gripe, así que por momentos me falta un poquito el aire o me sobran los mocos. Así que esos pueden ser 2 motivos de interrupción. Acá tengo los pañuelitos preparados ahí abajo. Así que bueno, leo. Se llama, como todos y todas ya saben, la educación universitaria de la señorita Sonia. 1. En los primeros años 2000, Ricardo Piglia dirigió una colección dentro del sello Fondo de Cultura Económica a la que llamó Serie del Recién Venido, en la cual fue publicando con prólogos suyos una serie de títulos de la literatura argentina del siglo XX que por razones varias se habían vuelto esquivas, inhallables y que según él tenían elementos para conversar con la producción literaria del presente. En esa colección aparecieron, entre otros, El mal menor de Charlie Feiling, Hombre en la orilla de Miguel Briante, Oldsmobile 1962 de Ana Basualdo, En breve cárcel de Silvia Molloy y La educación sentimental de la señorita Sonia de Susana Constante, una novela erótica de anacronía deliberada a la que pensé inicialmente cuando empecé este texto. Solo traería a colación acá por el guiño autobiográfico del título para señalar desde un principio que me propongo pensar la relación entre escritura literaria y vida universitaria no desde los estrados, sino desde mi experiencia personal, es decir, también desde las hipótesis que vienen con esa experiencia plagada de lecturas, para señalar, en suma, que lo que sigue es un ensayo narrativo de fuerte corte autobiográfico. Esto es, como decía, lo que pensé inicialmente. Ya habrá tiempo para que cuente cómo otras cosas de ese libro y de ese prólogo retornaron después. 2. En el recorrido de mi sinuoso encuentro con la institución universitaria son clave al menos 2 de esos momentos de la historia con mayúscula que, distantes en el tiempo como parecen, sin embargo nos incumben en sus ramificaciones, constituyen nuestro presente. El primero está ligado al movimiento migratorio que llegó a la Argentina en las primeras décadas del siglo XX, porque uno entre los miles de desahuciados que desembarcaron en estas costas era mi abuelo paterno, un campesino búlgaro que no hubiese ni siquiera soñado con la universidad para él o para sus descendientes próximos, si no fuera porque el hambre y el fascismo lo hicieron instalarse en un país que por entonces tenía con qué generar movilidad social. El segundo de los momentos de la historia parece obra de ficción y ocurre antes, hacia fines del siglo XIX, cuando el poder central en la Argentina, con las reyertas internas de las décadas previas más o menos apaciguadas, decía avanzar sobre la Patagonia, es decir, sobre un territorio que todavía se percibía como desacoplado de la nación civilizada y blanca que se intentaba erigir desde Buenos Aires, es decir, sobre el mismo territorio en el cual no tanto tiempo después, 50 años específicamente hablando, lo cual es nada en tiempos históricos, fue a instalarse mi abuelo búlgaro. Pero vuelvo a ese convulso fin del XIX, más específicamente a una disputa en particular, la que sostuvieron Adolfo Alsina, ministro de Guerra del presidente Avellaneda, y Julio Arroca, ministro de Guerra también
y luego presidente de la República por más años de los recomendables para cualquiera, mucho menos para él. El eje de esa polémica Alsina versus Roca giraba alrededor de las formas posibles de combatir a los pueblos originarios que poblaban la Patagonia y que amenazaban con sus malones la porosa línea de frontera delimitada desde Buenos Aires. Mientras Roca proponía una estrategia ofensiva, que finalmente encontró su forma concreta en esa campaña de aniquilamiento eufemísticamente llamada Campaña del Desierto, Alsina proponía una estrategia de disuasión y de integración. El plan del gobierno es contra el desierto para poblarlo y no contra los indios para destruirlos, afirmaba, aún comprensiblemente atrapado en metáforas de época que no vamos a analizar acá, mientras argumentaba a favor de un plan defensivo que parece prefigurar esa novela de Dino Buzzati que tanto le gustaba a Borges, El desierto de los tártaros, y que consistía en la construcción de una zanja, una larga zanja de 610 kilómetros, que atravesaría el límite septentrional de la Patagonia Argentina de este a oeste, desde el Atlántico hasta la cordillera de los Andes. Los planos de los ingenieros precisaban que la profundidad de la zanja debía ser de 3 metros, que en la base podría medir entre medio metro y 1 y que debía rematarse con una empalizada. Tanto Alsina como sus detractores, que no fueron pocos, hacían comparaciones permanentes de distinto signo, claro, con la muralla china, que se había construido para detener el avance de los tártaros. Ivani Blengino, un historiador italiano que en 2003 publicó un libro documentadísimo sobre la zanja, la compara con el muro de Adriano, que había sido pensado para detener a las hordas bárbaras. De lo que se trata, en cualquier caso, es de mantener a raya al que se considera otro, y no a cualquiera, sino a un otro despreciado, descalificado, inferior a la vez que temido, un otro a ser dominado, aniquilado, o los relatos de viaje y los discursos parlamentarios de aquellos tiempos demuestran hasta qué punto la palabra siniestra está ya en nuestra historia nacional desaparecido. Pero el proyecto de la zanja, concuerdan los historiadores, fracasó. No solo quedó trunca cuando iba por los 370 kilómetros, sino también burlada. Varias crónicas de época describen los métodos que pergeniaban los malones para saltearla, entre ellos uno que consistía en tirar ovejas dentro de la zanja en cantidad suficiente para que aplastadas alcanzaran a rellenarla y entonces, pisándolas, cruzar al otro lado no solo con los caballos, sino con el resto del ganado que habían capturado en sus correrías. Y fracasó también por episodios mucho menos pintorescos, pero tengo que frenar acá mi manía digresiva, porque lo que quiero remarcar es hasta qué punto, digan lo que digan los historiadores, para mí no es cierto que esa zanja fracasó. Creo que cuando se trata de literatura, al día de hoy sigue intacta. 3. No puedo decir que quise ser una escritora desde siempre, porque en mi infancia no había nada ni nadie a mi alrededor que me indicara que las personas que escriben podían estar vivas, ir al supermercado y preparar ensaladas. Pero lectora voraz como fui desde los 3 años, sí puedo decir que siempre quise una vida en la literatura y aunque no sabía bien que podía entenderse por eso, tenía bien claro que no se parecía en nada a la vida que llevaban mis profesoras de literatura en el secundario, que no se parecía en nada a las vidas que me rodeaban en general. Esa vida, empezó a quedarme claro en la adolescencia, no estaba en el sur en el que había nacido, sino en Buenos Aires, donde las personas que escribían no se lo tomaban como un pasatiempo de fin de semana, ni lo escondían bajo la almohada, sino que publicaban eso que escribían en forma de libros y además hablaban de esos libros en los diarios y en las radios y en mesas redondas rodeadas de gente. La perspectiva de ser parte de ese mundo, es decir, de tener palabra pública, aunque en ese momento no pudiera enunciarlo así, me resultaba tan atractiva como urgente, pero en el medio estaba la zanja con su poder simbólico intacto. Ese simbolismo, es decir, esa distancia infinita, ese cúmulo
de malentendidos que era y que, insisto, sigue siendo la zanja, que sigue corriendo por sus canales, se hizo muy presente en aquellos años de mi primera juventud, de maneras muy distintas. Y sintetizando diré que esas maneras iban desde la resistencia paterna que encontraron mis planes de mudarme a la gran ciudad, hasta la desorientación y el abismo devastadores que sentí una vez que logré sortear esa resistencia e instalarme en Buenos Aires. Me pasaba los días caminando ida y vuelta desde el departamento que alquilaba hasta la institución terciaria en la que, por el pacto que a duras penas había logrado suscribir con mi familia, debía estudiar traductorado de inglés, una carrera que tenía lo que los augurios de época llamaban salida laboral y que sobre todo tenía unas aulas plagadas de profesoras que eran idénticas a las mías de la secundaria, un lugar del que indefectiblemente salía preguntándome qué hago yo acá, salía caminando como autómata, aturdida, preguntándome dónde estaba la punta del ovillo que podía conectarme con aquella vida literaria que ahora, en la gran ciudad, se me volvía paradójicamente cada vez más remota. Pero en un momento de esas caminatas, lejos ya de las ráfagas patagónicas, ocurrió que las argumentaciones paternas en contra de la carrera de letras y de sus sospechas de inutilidad empezaron a perder peso. ¿Qué importaba no saber a qué me iba a dedicar después de recibirme cuando había dado con la punta del ovillo, me dije, o al menos con una punta del ovillo, y me inscribí en la carrera de letras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Fueron años dichosos. A pesar de las materias absurdas, a pesar de los dislates burocráticos, a pesar de las aulas heladas, a pesar de los baños clausurados, a pesar de las noches destempladas, por primera vez sentí que aquella vida literaria tomaba forma. Por primera vez sentí que en la gran ciudad podía haber un hogar. No es nada menor esa función de integración que cumple la universidad, sobre todo si es pública. No es nada menor en la vida de las personas provincianas. Te dibuja un mapa que se superpone al de la ciudad nueva, por lo general enorme, a la que te has mudado, y en ese mapa te da un lugar. No es nada menor, insisto, es más bien crucial. 4. En la discusión acerca de la relevancia que para quienes escribimos tiene la universidad, suelo disentir con mis colegas porteños. Y creo que fundamentalmente eso ocurre porque ellos se enfocan en los planes de estudio a la hora de pensar el tema. Nunca necesitaron una plataforma desde la cual rearmarse después de haber cruzado una zanja. Ahora, si por un momento me pusiera, como ellos, a mirar aquella experiencia universitaria específicamente desde los programas, les daría la razón. De todas las materias que cursé, de las 33 que transité en Puan, el nombre con el que se conoce por la calle en la que está su sede a la carrera de letras de la UBA en la jerga porteña, rescato solamente 5 o 6 como fundamentales. 7 si me agarran en una tarde simpática. De hecho, en un momento de aquellos años de mi formación universitaria, más o menos en la mitad de la carrera, temí que todas esas materias descartables y perniciosas fueran a quedar en alguna parte de mi inconsciente literario y estuve a punto de abandonar todo. Se me pasó cuando vi que las perspectivas que me esperaban en el mundo eran mucho peores. Y entonces, después de muchos insomnios, después de muchas caminatas afiebradas, pergeñé una especie de plan de combate. Dejé de cursar las materias que correspondían a las orientaciones en literatura argentina y en literatura latinoamericana, esos botines tan preciados de la carrera, y justamente por eso tan proclives a ejercer sus influencias, y me pasé a la orientación en lingüística, cuya asepsia científica me aseguraba bastantes horas de tedio, sin duda, pero a la vez, me parecía, preservaba mi imaginario de escritora de ciertas mitologías, de ciertos consensos de canon, de ciertos subrayados. Y no solo eso, también me organicé con una amiga para hacer una especie de división del trabajo. Mientras ella tomaba notas de las cosas que podían servirnos a la hora de rendir los parciales, yo tomaba notas de las frases que tenían algún destello, de las recomendaciones de lectura, de los núcleos narrativos que palpitaban en la bibliografía menos esperable. Aún así,
a pesar de ese plan de combate, de esas tácticas, confieso que llegué al final de mi experiencia universitaria agobiada, espantada ante la orientación académica que la carrera demostraba tener independientemente de la orientación en la que uno se instalara, por la soledad en la que finalmente me dejaba en tanto escritora. Como en tantos matrimonios, la segunda parte de mi carrera perdió el idilio que había tenido en la primera. Entonces, a partir de un reencuentro azaroso que en una de mis caminatas febriles por la ciudad me deparó la calle, o más bien la vida, terminé consiguiendo un primer trabajo de graduada en el medio de la Tierra del Fuego, es decir, en lo más profundo de la Patagonia y lo más lejos de Buenos Aires que podía imaginarme. En mi aceptación de ese trabajo, que tenía tanto de portazo, de rechazo, no solo a la vida universitaria, sino también urbana, no solo subyacía la frustración por lo que había demostrado ser una pura orientación académica de mi carrera, sino también la rabia de haber empezado 3 novelas bien distintas que, sin embargo, siempre me llevaban a un mismo punto muerto. Sin embargo, ese trabajo portazo, un trabajo que consistía en traducir los diarios inéditos de un inglés que se había asentado en territorio fueguino durante el siglo XIX y que, dicho sea de paso, implicaba una especie de retorno a la que había sido mi primera carrera, hizo un clic fundamental en mi escritura, que recién ahí encontró su cauce. Contra todos mis pronósticos, ocurrió que el encuentro con esa escritura no ficcional del diario que yo traducía durante el día, y con una biblioteca plagada de relatos no ficcionales que jamás habían pasado por ninguno de mis programas y que yo leía durante la noche, me dieron una pista clave para empezar a hacer mi propia experimentación con la novela, con la narrativa a la cual desde entonces pienso como una imbricación de ficción y no ficción. Pero también sé, volviendo a lo que acá me ocupa, que ese clic no se hubiese dado, no se hubiese convertido en un proyecto narrativo sin la maquinaria conceptual que la vida literaria en Puan me había dado. En Puan y su más allá, tendría que decir, porque esa maquinaria conceptual se había ido armando en base a ese puñado de 5 o 7 materias de las que hablaba antes, sí, pero también en base a muchas de las conversaciones de pasillo, en las fiestas a las que íbamos, en las asambleas en las que nos revoleábamos epítetos, en los amantazgos en los que nos embarcábamos. Y también en base a algunas direcciones que desde Puan se irradiaban, porque lo cierto es que la universidad no se cerraba sobre sí misma, sino que era un punto neurálgico desde el cual nos desplegábamos hacia ciertas librerías, ciertas funciones de cine, ciertas mesas, ciertas sobremesas, ciertas discusiones. Y también, fundamental, esa maquinaria conceptual se había armado en base a lo que odiábamos de Puan, algo que al menos para mí no era poco. El abordaje académico de la literatura, por ejemplo, ese que yo había intentado sortear anotándome en lingüística, y la orientación académica de una vida, por ejemplo, esa que yo había intentado sortear consiguiéndome un trabajo en una estancia perdida en medio de la Tierra del Fuego. Cinco. Esto de estar en una institución, pero a la vez estar muy atenta a sortear, es decir, a resistir, a diseñarme planes de combate, a gambetear, como diríamos en jerga rioplatense, me lleva otra vez a la educación sentimental de la señorita Sonia, algo que Piglia dice en ese prólogo, cito: la novela de Susana Constante se instala en el aura de 2 instituciones despóticas, el ejército y la iglesia, pero está mucho más cerca de los pactos privados y los tratos prohibidos. Y si precisamente, me pregunto, de eso se tratara, de apostar a los pactos privados y a los tactos prohibidos. Y si precisamente, me pregunto, de eso se tratara, de apostar a los pactos privados y a los tratos prohibidos, es decir, a las estrategias de resistencia,
a los planes de combate, a las maniobras de gambeteo, cuando se trata de lidiar con una institución como la universitaria, que también, como el ejército y la iglesia, puede ser despótica? Cuando empecé a escribir este texto, como decía, saqué de mi biblioteca la novela solo por una cuestión fetichista, por tenerla cerca en honor a ese título que me había resultado inspirador. Solamente releí el prólogo y lo releí sin saber que ahora, unos días más tarde, en esta instancia del texto, iba a convertirse en una interlocución preciada, una de esas lecturas, una de esas presencias que vienen con la frase justa en el momento justo. 6. De aquella vida remota en la estancia fueguina volví a Buenos Aires, sí. Pero volví con la promesa interna de nunca más pisar una universidad, ni siquiera de paso. La orientación académica de Puan me había convencido de que si quería seguir armándome como escritora, necesitaba esa distancia, la necesitaba con creces. Y me mantuve en esa postura durante años, muchos, unos 10. En ese lapso trabajé como traductora, editora y periodista, siempre en lugares rimbombantes que por fin ponían orgullosos a mis esforzados padres, pero que sin embargo yo iba abandonando pasados los 2 o 3 primeros años porque me parecía conspiraban contra mis horas de escritura y de lectura, claro, porque para mí hablar de escritura es hablar de lectura. Y me parecía bien, creo, porque de hecho conspiraban. Pero la necesidad de ganarme la vida no transigía, ya sabemos cómo es. En esos dilemas estaba cuando, volviendo a cómo nos afectan los sucesos de la historia con mayúsculas de los que hablaba al principio, entra en escena esa combinación de estallido social, huelga general, fuga de capitales, saqueos, estado de sitio, asambleas populares, lemas de potenciales revolucionarios, deuda pública, confiscación de créditos, confiscación de sueldos, pobreza rampante, cacerolazos, represión de la policía montada, crisis institucional, 39 muertos civiles, 5 presidentes en 11 días y fuga de presidente en helicóptero, a la que en la Argentina se conoce como crisis del 2001. Me dejó en la lona, como también decimos en la jerga rioplatense. No sé si alguna vez fui tan pobre. Tuve entonces que aceptar un trabajo que me volvió a conectar con un aspecto muy peculiar de la vida universitaria. Pasé a ser redactora full time en el departamento de comunicación de una universidad privada de élite. No sé si alguna vez fui tan desgraciada. Para resumir, solo diré que mucho de esa experiencia me sirvió para armar uno de los personajes, el único atormentado de mi última novela publicada, Derroche. Para resumir un poco más, solo agregaré que de todos los trabajos que a lo largo de los años se habían confabulado para interrumpir la escritura que yo ansiaba, nunca ninguno llegó a ser tan eficaz. Y agregaré también que en mis sesiones de análisis y en mis conversaciones con amigos, ese lugar de trabajo pasé a ser conocido como la Legión Extranjera, porque de hecho así lo vivía yo, tal como la Legión Extranjera se veía en las películas. Un lugar áspero, furioso, una especie de último recurso al que iban a parar los que tenían un delito que pagar o un tormento que aplacar. Y yo de esto último sabía, atormentada como estaba, no solo por las deudas, sino porque mi derrotero insistía en apartarme de la escritura constante que yo ansiaba. Cualquier psicoanalista argentino se haría un festín con el nombre propio que ahora, en este momento del texto, me aparece otra vez, el de Susana Constante, porque sin haberla leído en aquella época yo sabía que la única sanación para mi tormento era la de la escritura constante. Pero no estaba lográndolo, realmente no estaba lográndolo, y mucho menos que nunca en ese trabajo, en mi Legión Extranjera, que tenía un solo rasgo a favor, reconozcámoslo, quedaba cerca del río. Así que al río me fugaba yo cada vez que podía y cada vez que no podía también. Y caminaba por esas orillas marrones que me resultaban tan hospitalarias. No me quedaba claro si para despejarme o para ahogarme en ellas.
¿Quién sabe si por esa proximidad del río o por la proximidad de una docencia universitaria que en mi nuevo rol de redactora me había pasado a resultar apetecible? ¿Quién sabe por qué? Entonces, en una de esas caminatas decidí que ahora, 15 años después de haber terminado mi carrera universitaria, tal vez fuera dando clases en universidades, donde finalmente pudiera encontrarme con el trabajo cómplice, es decir, con aquel que sostuviera mi escritura en vez de conspirar contra ella. 7. No se equivocaron mis musas fluviales, porque así fue, volviendo a trabajar en la universidad, como desde entonces he logrado escribir en modo constante, en modo susanación constante, podría decir ya a esta altura del texto. Hay un detalle nada menor. Volví porque justo en ese momento en la Argentina se estaban abriendo los primeros programas de escritura creativa, esos espacios que con sus aciertos y sus desaciertos no dejan nunca de ser hospitalarios para quienes escribimos. Y lo son precisamente porque nos habilitan a plantear nuestros cursos en tanto escritoras y escritores que somos, sin ese imperativo subyacente de camuflarnos en profesores. Y esto no lo digo teniendo en cuenta una comparación banal de prestigios, lo digo porque los lugares de enunciación en los dos casos son muy distintos. Mientras hay mucho de transmisión de saberes en el caso de los profesores, en el caso de los escritores se trata más bien de abrir a discusión y análisis una práctica en común. Esta diferencia, que puede ser ínfima en los contratos laborales, es fundamental a la hora de pararse frente a un curso. Son todos unos autocentrados. Finalmente, a los escritores lo único que les importa es su escritura, no la docencia, dirán, como me consta que dicen algunos, cuando surge la discusión acerca de los programas de escritura creativa en universidades. A esas acusaciones, tan falta de imaginación, tengo para decirles al menos dos cosas. Una, sí. A quienes escribimos nos importa la escritura más que ninguna otra cosa, y ahí radica la gracia y la desgracia de la cosa, la capacidad de decir desde un lugar de enunciación en el que se nos juega la vida. 2. ¿Y qué tal si los programas de escritura, además de ser parte de una política de Estado o de un negocio para algunas instituciones, además de ser una forma de afirmar algún trabajo, además de una práctica que permite compartir lecturas y experiencias, o, si algunos prefieren, de transmitir saberes, fuera también una forma de crowdfunding? Es una experiencia cooperativa de esas que tanta falta nos hacen, una forma de contribuir colectivamente a la existencia de esa entidad tan frágil, sobre todo tan frágil en América Latina, llamada literatura contemporánea. 8. Hablando de trabajo y de experiencias colectivas, viene a mi mente un libro que fue crucial entre mis lecturas durante la preparación de mi última novela, la que mencionaba antes, y es un ensayo de David Graeber que se llama Trabajos de mierda, que no se enfoca, como podríamos automáticamente pensar, en los trabajos precarizados que el lenguaje coloquial podría dar a entender por ese sintagma, shit jobs en inglés, sino más bien en aquellos que no generan ningún tipo de valor social, que solamente se encargan de cimentar y propagar la marcha siniestra del mundo, una marcha en la que la productividad es ley suprema, no importa cuántas vidas, entre ellas y muy fundamentalmente vida planetaria, caigan en el medio. Los dardos de Graeber, cuando define a qué se refiere con esos trabajos de mierda, apuntan contra una serie que va desde el marketing hasta las relaciones públicas, pasando por la abogacía corporativa. Pero dice Graeber, afortunadamente también hay trabajos que están en las antípodas de esa maquinaria esclavizante, y son aquellos que generan lazos sociales, que potencian vida comunitaria, que conspiran contra las visiones mercantilistas de la existencia. Y entre los ejemplos concretos de estos últimos, enumera a las y los maestros, los enfermeros, los jardineros, los escritores de poesía y de canciones de rock. Aunque las
y los escritores que damos clases en programas universitarios no estén en su enumeración, puedo decir, habiendo leído ese libro con fervor, que sin duda entran en su argumentación, o que al menos es desde ese lugar, el de conspirador contra los mandatos productivistas, el de generador de vida comunitaria, que pienso este trabajo de escritora que da clases. No es que lo piense, lo habito así, o al menos lo intento. Por supuesto que me veo constantemente rodeada de cosas que amenazan con sacarme de ese lugar, las urgencias por obtener un título a toda costa, las demandas institucionales, los sueldos miserables, los mantos de sospecha que emiten las carreras supuestamente serias, el cinismo a la paz, la malicia generalizada, la proliferación de egos en el curso, incluido el mío, por supuesto, y una serie de etcéteras. Pero vuelvo a ese lugar, vuelvo a intentarlo al menos. En ese punto, para mí, además de un trabajo con el que me gano la vida, dar clases es una práctica de resistencia micropolítica. 9. En cuanto lo digo, viene también a mi mente la invención de lo cotidiano, esa obra extraordinaria en la que Michel de Certeau postula que, lejos de estar completamente constituidas y atravesadas por los poderes, como sostenía Foucault, las personas estamos habitadas por tácticas silenciosas y sutiles para sortear algunas zonas de esos poderes, para evitarlos, para saltearlos. Y a esas tácticas las llama ingeniosidades del débil. Y entonces también viene a mi mente ese ensayo crucial de Josefina Ludmer llamado Las tretas del débil, en el que analiza las estrategias discursivas de Sor Juana Inés de la Cruz en la carta que es su respuesta al obispo de Puebla, es decir, en su respuesta a la institución religiosa. Se trata entonces de volver a pensar en formas de sortear, de gambetear, en diseñar estrategias para sacar ventaja del fuerte, ya sea este encarnado por los poderosos de siempre, o por las instituciones, por la enfermedad o por la muerte. Se trata de pergeniar tácticas ingeniosas que tengan la inmediatez y la nota furtiva de quien vive el movimiento constante para no ser atrapado, para no ser fagocitado. Esta capacidad de los seres humanos, dice de Certeau, está presente en nosotros desde tiempos inmemoriales y nos emparenta con los ardides y las simulaciones de supervivencia que han puesto siempre en práctica, desde el inicio de la vida en la tierra, las plantas y los peces. Desde el fondo de los océanos a las calles de las megalópolis, afirma de Certeau, esas tácticas tienen continuidades rastreables. Desde el fondo de los océanos hasta las instituciones universitarias, parafrasearía yo, en mi instigación a poner en marcha estas tácticas y ardides cuando se trata de lidiar con estas últimas, cuando se trata de pergeñar nuestros pactos privados y nuestros tratos prohibidos, ya sea desde el lugar de quien toma clases como de quien las da. Una instigación a suscribir a esas simulaciones y ardides y tretas y pactos y tratos, siempre y en todo lugar, o al menos hasta que la mal llamada inteligencia artificial nos paralice el alma, pero no quiero irme de tema. Esa forma táctica de vivir la vida universitaria en los programas de escritura me parece mucho más interesante que la que, inspirada en un romanticismo, no se sabe si inocente o cínico, un romanticismo de mesa de bar, propone aniquilarla con el supuesto fin de defender así a las futuras generaciones de escritoras y escritores de peligros como la uniformidad en las estéticas o de las garras del mercado que supuestamente esperan para abalanzarse en cuanto se aplaca el último aplauso de la ceremonia de graduación. A esas futuras generaciones, en tanto señorita Sonia, permítanme decirles que esos peligros no existen. Por un lado, el eclecticismo asegurado de los programas de escritura en los que indefectiblemente tienen que dar clases escritoras y profesores distintos conspira por definición contra la supuesta uniformidad de estéticas. Por el otro lado, al menos en América Latina, lo más seguro es que a la ceremonia de graduación vayan un par de amigos, incluso un par de tías, pero nada de posibles editores, como sí me consta que ocurre en programas de universidades del primer mundo.
cada quien con sus problemas, no nos carguemos los ajenos, no caigamos en la trampa cipaya. Y además, lamentablemente atravesados y constituidos como estamos por el mercado, si no lo encontramos al fin de una ceremonia, lo encontraremos en la primera conversación con una editorial, en el primer premio al que nos presentemos o en la primera beca a la que nos presentemos. No se trata de la quimera romántica de evitar lo inevitable, sino de inventar modos de estar alertas frente a lo inevitable. Se trata de saber lidiar con los verdaderos peligros y entiendo por tal cosa a todo aquello que le quite potencia expresiva a nuestra escritura, que le quite su rareza, su modo mula de empacarse, de hacerla suya. Y para eso es fundamental enfocarse en un proyecto propio, es decir, entablar conversaciones con nuestras lecturas más que con las supuestas estrellas que nos rodean o que nos encandilan. Es decir, encarnar una práctica en la que escribir no consiste en acumular una determinada cantidad de libros, sino en ir construyendo un proyecto en el que se pongan en juego nuestras hipótesis de lectura, nuestras ansias, nuestras imaginaciones estéticas y políticas, donde se ponga en juego todo ese cúmulo magnético que se activa cuando realmente escribimos y que me niego a detallar acá y en cualquier otro lado. Asocio siempre esa actitud de focalizar un proyecto propio al eye on the object look del que habla Auden en uno de sus poemas, es decir, al estado de absorción provocado por un hacer, en este caso un hacer literario. Para mí en ese estado hay una trinchera potentísima, la táctica o treta más potente de todas. Gracias. Gracias, señorita Sonia. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Nadie se siente interpelada? ¿Interpelado? ¿Sí? Creo que te vayan a llevar un micrófono porque no se escucha. Aló. Hola primero. Cuando habla de la pregunta, de preguntarse lo importante en el fondo de escribir, o si es lo más importante, o el primer fin, o el único fin, no sé, como qué relevancia tiene esta pregunta, y que si es que en verdad es un último fin que te absorbe y da lo mismo lo que uno... ¿Qué importa la respuesta? En el fondo la respuesta a uno no es una respuesta que vaya a ser real o no, o te absorbe o no te absorbe y no tiene ningún sentido preguntárselo, creo yo. Eso quiero comentarlo como a qué iba con eso. ¿A qué me refiero con eso de la absorción, de eso, lo último que leí? ¿Esa es la pregunta? Y la pregunta de preguntarse si es lo más importante el escribir. ¿El escribir? Sí, la escritura o... Sí, digamos, yo era como pensar en... Sí, por ejemplo, volviendo a Piglia, hay una interesante disyuntiva que él plantea acerca de cuándo estamos escribiendo y cuándo estamos redactando, ¿no? Y que me parece interesante como por lo menos tenerla en cuenta siempre, ¿no? Las personas que escribimos, y sobre todo por ahí muy deliberadamente escribí acerca de la relación de quienes escribimos con la institución universitaria porque sabía que iba a leerlo acá, pero digo, sobre todo en ese momento, ¿no? Donde a veces más que nunca hay tiempos, ¿no? hay que presentar el parcial, hay que escribir para esto otro, y digo, uno puede pasarse toda una carrera, o peor, puede pasarse toda una vida redactando y no escribiendo, ¿no? Y redactando llamo yo a como a disociarse
disociarse, o sea, sí, bueno, digo, hay un montón de escritoras y escritores que ganan premios y tienen carreras exitosas redactando, ¿no? Te quiero decir, si la idea es ser exitoso, no, olvídate. Yo digo, la experiencia vital de escribir. Como me parece una distinción de por sí interesante para tener en cuenta, no tengo, y aunque la tuviera no diría cuál es la receta para eso, pero me parece que esa disyuntiva es, bueno, es algo ahí para prestarle atención y básicamente tiene que ver un poco con lo que sí diría que tiene que ver con eso que yo digo de esa frase de Oden de el ojo en el objeto, ¿no? Que a veces realmente cuando uno está realmente armando un proyecto propio, pues toma de las interlocuciones, incluso muchas de esas interlocuciones felizmente son libros que leemos, ¿no? Toma algo, toma elementos, pero no necesariamente sigue tal cosa. A mí me da la impresión, lo que yo llamo, para mí hay algo de la absorción muy interesante y que lo opuesto es algo que por ahí veo bastante a mi alrededor, y no digo en esta época, la veo en todas las épocas, estar como demasiado atento a la afuera, ¿no? A las lecturas de época, a las escrituras, a los tiempos de las carreras, a los tiempos de los premios, a los tiempos de la vida, a los tiempos, digo, en fin. Yo creo que ahí entre esas dos pivotes hay algo para tener en cuenta, ¿no? Siempre, me parece, en esta experiencia de vivir escribiendo. Gracias. Hola, a mí me llamó mucho la atención un momento en el que nombras 3 obras que desembocaron en lo mismo, era como en nada, y eran al mismo tiempo muy diferentes entre ellas. Entonces, es como una pregunta doble. ¿Cuál es la distancia entre estas 3 obras? Si es como de género o tiene que ver con temática o con un estado de ánimo. ¿Y por qué? O si acabaron desembocando en nada o se resolvieron. ¿Y cómo fue esa resolución, si es que ocurrió? Eso es como es preguntar justo de lo que no quiero hablar, pero está bien, por eso mismo es una buena pregunta. No llevaron nada, están debidamente quemadas, salvo una que todavía no puedo, pero no. Básicamente, que te digo que me pasaba con esas novelas. Una, aunque no se pueda creer, aunque tal vez por el episodio de las ovejas, que me parece extraordinario, ¿no? Esto lo encontré en una crónica de época, digo, pero el episodio de las ovejas pisadas mientras pasan los malos, digo, se nota que hay algo del western que a mí me pegó fuerte, ¿no? De tanto ver western de televisión, cultura pop de infancia. Pero la primera, aunque te parezca mentira, es un western, era un western, esa es la única que sobrevive ahí. Pero más allá, y las otras, no importa. Pero lo que te quiero decir, las 3 eran... ¿Qué pasaba? Las 3, yo te digo en qué momento se me producía, en vez de producirse el clic, se me producía una especie de punto muerto, que tenía mucho que ver con un poco indefectiblemente haber como tomado o mamado la idea de lo que es la novela decimonónica, ¿no? Yo creo que yo tengo una teoría, siempre lo digo en mis cursos, de que con la leche materna nos dan lo que es la idea de la novela decimonónica, ¿no? Esta cosa de que tiene que haber una trama y tenía que haber los personajes, la importancia del contexto social, o sea, las psicologías profundas, ¿no? Que se entienda que la trama, la importancia de la trama, básicamente. Entonces me daba, es como si uno, o por lo menos mi generación, ayer también hablábamos un poquito de esto con Marcela, que a raíz de algo que
en mi generación, yo de infancia, que era una lectora voraz, desesperada, pero la otra vez por una charla que tuve que ir, me puse a hacer un listado de las cosas que leía y realmente me di cuenta que leí toda mi infancia desesperadamente solamente literatura europea o norteamericana. Toda. Y digo, qué atroz, ¿no? Bueno, tenía que ver con la época en que yo fui niña y con la época que además con el hecho de vivir del otro lado de la zanja, donde realmente llegaban pocas cosas. Pero digo, al día de hoy yo veo las generaciones nuevas, realmente leen autoras y autores, por lo menos argentinos, latinoamericanos, actuales, bueno, otra historia. Lo que te quiero decir es que yo sí tenía esa idea inconsciente de lo que era una novela, pues además leía buenas novelas, pero finalmente todas novelas que cumplen con esos requisitos de la novela decimonónica, que es una gran novela. Ojo, yo quiero ya un año sabático para poner a leer todos los clásicos del siglo XVIII y XIX que todavía no leí, pero lo que a mí me pasaba era que me ponía a escribir con ímpetu y después empezaba a sentir como ese, ¿viste? Como ese tedio, ¿no? El tedio, Aira lo dice muy bien en un artículo, en una novela, incluso se llama Cumpleaños. Esa cosa, ¿viste? Tener que responder así. El personaje al principio tenía una campera verde, o no, ¿viste? Como el dar el detalle, ver si la trama exactamente. Y además era como empezar a sostener un esfuerzo. Y ahí hay una cosa para mí del escribir que a mí personalmente me da una pauta total de si voy por buen o mal camino. O sea, si la escritura me empieza a provocar lo mismo que me provoca todo en el mundo, todo me produce un hartazgo y un exceso y estoy siempre agotada y no puedo más y todo, digo, porque todo me parece una obligación tremenda y agotadora, digo. Yo escribo para escaparme de todo eso, no es que yo vanaglorie tanto la escritura. O sea, la escritura es el único lugar donde yo siento que la vida se me abre y que tengo como una, no sé, irrumpe una cosa vital, extraordinaria. No quiero decir que sea lo único, pero casi. Entonces, no importa, no viene al caso de qué me pasa a mí. Lo que digo es la experiencia de escribir, ¿no? Entonces digo, a mí, ¿qué me pasaba? Ese molde inconsciente que yo había mamado en mis tardes patagónicas de aburrimiento y lectura voraz, me llevaba a un lugar que a cierta etapa de mi vida, a los 20 y pico, entonces era muy curioso, porque yo en Puan, que precisamente es una universidad que realmente te mete en la cabeza cosas, como digo, mis 7 materias favoritas, eran, o sea, muy de literatura. Ludmer fue mi profesora, o sea, digo, profesores geniales, con una cabeza que te dejaban así, viste, unas lecturas súper vanguardistas, experimentales, etc. Pero aún así, es muy curioso, porque es muy loco quién escribe, ¿no? ¿Viste? ¿Quién escribe? ¿Qué sé yo? Escribe un ser que de pronto, por ahí todo eso que leyó le pesa más fuerte que por ahí yo en mi presente y en mi consciente tenía mucho más presente las lecturas súper rupturistas de Puan, pero yo me ponía a escribir y me salía esto, ¿no? Y eso me provocaba un nivel de aburrimiento. Digo, pero para eso, o sea, voy a pagar el supermercado, pago la cuenta de luz, qué sé yo, o sea, me hago las cosas. Escribir tiene que ser otra cosa, o sea, para mí era, o sea, yo siempre le di mucha primacía a la experiencia vital de escribir, o sea, para mí es más eso que una carrera, ¿no? Es como quiero vivir la vida. Entonces, digo, es eso, para mí es eso, para mí una novela funciona, incluso las novelas que leo, a mí 1000 veces. Hay una anécdota divina de Isaac Dinesen que le dice viste que ella escribía ahí en África y tenía una secretaria que le redactaba las novelas, y que yo entonces no sé qué novela le estaba redactando, no tengo mucho la precisión, pero la anécdota me parece tan hermosa. Y entonces la secretaria le dice: ay, disculpe, pero hace 3 capítulos este personaje estaba muerto. Y ella le dice: ay, querida, eso es lo de menos. Eso es escribir, ¿viste? Eso es escribir. Después se ve. ¿No? Es que hay que sintonizar eso que yo digo, y ahí sí que te juro que eso no te lo contesto. Cuando yo digo de eso no quiero hablar, ¿no? O sea, hay que llegar a ese lugar. No quiero decir, ay, no, la representación de los escritores de la literatura, digo, del cine de Hollywood, que están, ay, con el vaso de whisky, están compenetrados. No, pero
hay algo del trance en la escritura real, cuando hay escritura, no cuando hay redacción. Y bueno, llegar a ese lugar no es fácil para nada. No es que porque una vez llegaste, jaja, voy a llegar al día siguiente. No, es con una especie de maravilla que se da o no se da. Y bueno, y eso. Sí, muchas gracias. Claro, o sea, una acotación pequeñita. Yo hacía esta pregunta, bueno, no tanto para incomodar, sino porque hace poco en una clase salió también eso de como la obra abandonada o la obra que no podemos pasar. ¿Y qué ocurre cuando uno empieza y se estresa y lo hace? Es mejor dejarla ahí. De hecho, respondió una profesora, se deja ahí, se puede convertir en otra cosa, pero es como ese abandono. Y por ahí iba también la pregunta. Muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Oye, primero, gracias por la conferencia. Hay cosas que a mí por lo menos que enseño literatura y literatura creativa, escritura, me sirve mucho, me ilumina mucho. Pero te quería preguntar por la zanja, y te quería preguntar si la zanja en realidad es una herramienta de lectura, una herramienta de escritura, y si uno la abandona alguna vez. ¿Sí? O sea, si uno termina siempre leyendo desde ese lado de la zanja, a pesar de que uno está en Buenos Aires o en Santiago, y la zanja se transforma en una suerte de lente o de mecanismo con el cual estás mirando, trabajando, leyendo y creando y escribiendo. Eso. Sí. Yo sabes que yo cuando escribía, de verdad que empecé este texto de cero ya pensando que lo iba a leer acá. Y digo, ¿cómo será Santiago? Digo, en Chile debe pasar algo parecido, ¿no? O sea, digo, Santiago debe funcionar como ese lugar que irradia, al que hay que ir sí o sí, y que si te quedas en una ciudad, por más que sea, ¿no? Que tenga... no tengo detalles, pero me imagino que además en toda América Latina, incluso en Europa, digamos, si querés ser un escritor francés, tenés que estar en París, si querés ser un escritor yanqui, tenés que estar en New York o más o menos relacionado. Esa cosa de las... y yo creo que claramente, por eso digo, ¿no? O sea, para mí claramente, sí, o sea, en mi caso tiene que ver con la conformación de escritora y además quizás con no haberme querido ir de ahí, ¿no? En ese punto, digo, en este punto me parece que vos preguntás, ¿no? Como en un punto como del contrapelo, ¿no? Hablando, que Andrea me hacía acordar de esta novela que me encanta, ¿no? Un poco como de la cosa contrapela. Me parece que del otro lado de la zanja hay un contrapelo que rápidamente se puede convertir en resentimiento, ¿no? Yo lo puedo decir como provinciana, yo no sé si vos lo sos, no sé cómo es la cosa, pero quiero decir, ahí hay una línea muy leve entre el contrapelo y el resentimiento / enojo, que no me parece que lleve a ningún lado, pero bueno, pero sí, para mí es una forma de armar un plan de escritura, ¿no? Digo, un proyecto, ¿no? Esta cosa, sin duda. Y me pareció que realmente lo de la franja es una metáfora histórica impresionante, ¿no? Tengo ganas de ir a rastrearla y hacer algo con eso porque estoy muy alucinada. El otro día Martín Cohen me dijo que en un lugar chiquitito, porque no queda nada, pero que en un lugar cerca de Carué se ven, o alguien le dijo que eso había sido un lugarcito por donde se habían construido estos kilómetros, ¿no? Estas cosas de los proyectos decimonónicos. ¿No? Y hasta qué punto nos constituyen hoy, ¿no? Pero bueno, ahora en Argentina se está dando bastante una discusión acerca de la literatura que se escribe desde Buenos Aires y la que se escribe desde las provincias. Está bastante candente, no sé si acá pasa igual. Pero, viste, es una discusión para tomar con... Primero me parece interesante que se dé, que exista. La discusión me parece crucial. Pero, por eso te digo, pero ahí me parece que da lugar a, ¿no? Bueno, como
algunas antinomias fáciles de las últimas épocas, ¿viste? Que se venden con el yogur. Abres el yogur y te tragas una antinomia fácil. Así que tened cuidado cuando comamos yogur. Es una discusión, me parece que tiene que crecer, ¿no? Para no quedarse en ciertas zonas un poquitito banales, pero en cambio esto otro, no digo, bueno, no digo que yo di con la clave, sino creo que también uno es un cúmulo de imposibilidades, ¿no? Digo, es todo lo que falla, ¿no? Como dice Alan Pauls en este último ensayo, ¿no? Es como uno se arma a partir de lo que falla, de lo que no le sale. ¿Algo más querías decir vos? ¿O querías? ¿No? Ok. No, le preguntaba a Álvaro si era por ese lado. Sí, no, o sea, te lo planteaba un poco hablabas de la experiencia de Puan, que me parece que muy, muy potente de hablar, y también pensaba que también, y escuchándote, en el fondo la zanja era como, o la idea de la zanja como que planteabas al comienzo, era una suerte de mecanismo contra Puan. Es lo que te permitía salvarte de Puan, o zafar de Puan, o hacer la deriva de Puan. Pensando un poco en también que justamente uno construye comunidades en oposición cuando uno está estudiando letras. O sea, obviamente lo que me va a gustar como estudiante va a ser lo que no le gusta a mis profesores. O sea, sería extrañísimo. Y por otro lado, me parece también que en esa lectura también hay lectura sobre la Universidad Latinoamericana hace 20, 30 años. Sobre la universidad. Latinoamericana, que era una universidad, el caso nuestro, para los que estudiamos en provincia hace 20 o 30 años atrás, era una universidad precarizada, una universidad llena de soplones de los militares, de profesores mediocres, donde habían sombras y fantasmas de los muertos, y con bibliotecas completamente expurgadas por razones políticas durante la dictadura. Entonces lo que tuvimos que hacer los que entramos en los 90 a estudiar muchas veces en estas universidades fue encontrar lo que estaba perdido y recuperado en esas bibliotecas, en esas fichas de lectura, y lo que estaba fuera justamente de lo que nos estaban enseñando. Pero lo extraño era que, por lo menos en el caso mío y en el caso de gente que conozco, lo que crecimos en ese momento, en algún lugar, no era la novedad, sino que lo que había quedado fuera en esas fichas bibliográficas que nadie visitaba, en esas bibliotecas que tampoco nadie visitaba. Entonces también mi idea era que justamente esa recuperación de lo perdido, ese encuentro de lo nuevo, también era justamente lo viejo recobrado como flamante. Y me parece que es interesante como para pensar ahora mismo cómo estamos haciendo literatura o cómo hablamos de literatura y cómo trabajamos de ahí. Cómo reconstruimos esa cadena o esas líneas y esas preguntas ahora mismo. Pero tienen que ver justamente con esa experiencia, entre comillas, traumática de la enseñanza que tuvimos. Sí. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguna mujer? ¿Estamos? No sé, ¿estamos a la hora? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por escucharnos y por venir. Gracias, Sonia. Gracias.